Muy buenos días a todos desde PKF Jalisco, ubicados en la ciudad de Guadalajara. Les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro curso de capacitación en materia de precios de transferencia para el año 2025. En este módulo D estamos revisando la aplicación correcta de la metodología de precios de transferencia y el día de hoy nos vamos a enfocar en la operación de compra-venta de inventario. Bueno, ¿qué es la compra-venta de inventario? ¿Cómo definimos esta operación? Esta operación implica la transferencia de un bien tangible de una parte relacionada a otra, es decir, un bien físico, una mercancía. Normalmente una empresa dentro del grupo es la que produce o adquiere esta mercancía para revenderla, mientras que otra empresa del grupo las compra para revenderla. En este caso estaríamos hablando de un distribuidor. La operación de compra-venta de inventario implica diferentes tipos de inventarios, como pueden ser los bienes terminados, semiterminados o materia prima. Vamos a hacer una breve clasificación de los tipos de inventario que existen. En primer lugar tenemos la materia prima, que normalmente es un bien muy básico que se obtiene de la naturaleza y que se utiliza de manera primordial en el proceso de producción. A diferencia del commodity, estos también son normalmente materias primas, vienen de la naturaleza, no tienen un alto grado de transformación, sin embargo tienen otras características como que son intercambiables, es decir, se pueden vender en cualquier mercado del mundo, incluso hay unos que cotizan en la bolsa de Chicago. El precio depende de la oferta y la demanda del mercado y representan un insumo fundamental para la economía. En otras sesiones vamos a hablar específicamente de los análisis de los commodities, porque tiene acepciones y consideraciones muy puntuales y un poco extensas que no nos van a dar para revisarlas en esta sesión de compra-venta de inventario. En siguiente lugar tenemos el producto semiterminado, que es un bien que ya pasó por una o varias etapas de producción, pero aún no está listo para su venta al consumidor final. Como en el ejemplo podemos ver una puerta de un auto. Vamos a decir que esa puerta de un auto primero era un metal, una lámina de acero que fue prensada y se le añadieron componentes electrónicos, el vidrio, etcétera, y este sería un producto semiterminado. Ahora, en cuanto al producto terminado, estaremos hablando de un bien ya finalizado y listo para su venta o consumo. En el ejemplo de aquí abajo, pongo la imagen de un automóvil que ya está listo para venderse. Todos estos son tipos de inventarios que nos ayudan a comprender mejor la transacción, la operación que estamos analizando y nos ayudan a ubicar mejor a nuestras entidades en la cadena de suministro, así como de cuáles son sus funciones. En el manual de la ONU, una vez definiendo bien qué es esta operación de compra-venta de inventario, nos dice que para analizar estas operaciones y como todas las operaciones de precios de transferencia, debemos de aplicar los métodos que en México están fundamentados por la ley del impuesto sobre la renta, además de las directrices de la OCDE. En primera instancia, siempre las leyes, la normativa, nos remite a utilizar el método de precio comparable no controlado. ¿En qué consiste este método? En comparar el precio pactado en una operación controlada, es decir, entre partes relacionadas, con el precio cobrado en operaciones no controladas, es decir, entre terceros independientes. Este método es el mejor método para determinar el precio de mercado o el principio de plena competencia. Y, y bueno, aquí a su mano derecha les he puesto un pequeño diagrama que viene ahí en el libro, en el que se mencionan cuáles se consideran las transacciones vinculadas o operaciones controladas y las no controladas. Aquí en el ejemplo habla sobre la empresa asociada 1 y la empresa asociada 2. Como estas dos empresas son asociadas, vamos a decir que ellos pueden eh, poner el precio sin estar sujetos, digamos, a las fuerzas del mercado. En este caso, se estaría hablando de una transacción vinculada. Ahora, si nos vamos a la parte no vinculada A, vamos a decir, hablando de la venta y compra de inventario, vamos a decir que la parte no vinculada A vende inventario a la empresa asociada 2, que es un distribuidor, vende el mismo producto que su empresa asociada, sin embargo, la parte no vinculada pacta o le vende a precios de mercado, y esta operación, al darse entre una parte relacionada y una no relacionada, se le considera una transacción no controlada o no vinculada. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Porque al momento de aplicar el método de precio comparable controlado, siempre debemos de preguntar a nuestros contribuyentes si existen comparables ya sea internos o externos. Un comparable interno, por ejemplo, sería la empresa asociada 2 tiene los datos, vamos a ponerle ahora sí que forma, vamos a decir que la empresa asociada 2 se dedica a la venta es un distribuidor de autos, por ejemplo, la empresa asociada 1 le vende autos. Bueno, creo que el ejemplo de los autos no va a funcionar en este caso, mejor vamos a hablar de una empresa que vende, vamos a decir, café. La empresa asociada 2 es un distribuidor de café. La empresa 1 vende la materia prima a la empresa asociada 2 y la parte no vinculada también le vende un café que tiene las mismas características y las mismas condiciones, digamos. En este caso,
Si la empresa asociada 2, que es la distribuidora del café, tiene el precio al que se le vende el café de la empresa asociada 1 y de la parte no vinculada, aquí estaríamos utilizando un comparable interno, es decir, compararíamos el precio del café con la parte vinculada y con la no vinculada. Nosotros, al demostrar esto en nuestro estudio de precios de transferencia, podríamos determinar que se utilizó el método de precio comparable no controlado. Ahora, un comparable externo sería que nosotros tuviéramos información de la parte no vinculada A, de esta venta de café a su parte no vinculada B. Ahí, digamos que no hay una relación entre partes, bueno, sí hay una relación, pero entre terceros independientes. Esto se le conocería como un comparable externo. Este tipo de comparables son más difíciles de encontrar y siempre deben considerarse en primera instancia los comparables internos. Es por eso que es importante analizar el método de precio comparable no controlado mediante el uso de comparables internos y externos. Normalmente en la práctica nosotros pedimos un tarifario. En este caso le pediríamos a la empresa que distribuye el café, le diríamos que nos diera un tarifario de cuánto es lo que paga por su, bueno, vamos a decir más bien, una lista de precios de compra del café, tanto a empresas asociadas y a partes no relacionadas. Algunas consideraciones que debemos de tomar al aplicar este método es que, bueno, como ya les mencioné, hay que considerar comparables internos y externos y buscar que los bienes transferidos en la operación sean idénticos o muy similares. Por ejemplo, no es lo mismo comparar granos de café a comparar café debidamente granulado o soluble. A pesar de que estemos hablando del mismo bien, ambos productos son diferenciados y tienen diferentes características. Un ejemplo en el que sí podríamos analizar el tipo de bien podría ser una empresa que vende guantes rojos a su parte relacionada y vende guantes azules a su parte no relacionada. En este caso, las diferencias entre ambos productos no tienen un efecto considerable en el precio. Aquí sí podríamos utilizar este tipo de comparable. Ahora, es importante, al aplicar el precio comparable no controlado en la compra de inventario, es muy importante verificar el tipo y calidad del producto, términos de la entrega, el volumen de ventas. Sabemos que entre mayor sea el volumen de ventas, menor va a ser el precio de venta, por lo que si comparamos vamos a decir, regresarnos al ejemplo anterior, si la empresa asociada 2 que compra el café le compra 100 toneladas a su empresa asociada, no va a ser lo mismo que si le compra 1 tonelada a su parte no relacionada. Este tipo de circunstancias económicas deben de tomarse en cuenta al utilizar el precio comparable no controlado. Condiciones contractuales, factores geográficos, por ejemplo, puede que se venda de una parte relacionada a otra que esté en un país en el que las regulaciones aumenten el, el costo de la venta de este producto considerado con, puede ser, por ejemplo, el mercado local. Todo este tipo de consideraciones deben tomarse en cuenta y buscar, especialmente en el precio comparable no controlado, que los bienes y las condiciones económicas se mantengan lo más similares posibles. ¿Cuáles son las ventajas de este método? En primera instancia, que no debemos de elegir cuál es la entidad que debe ser analizada, es decir, analizamos la transacción en sí y no la rentabilidad de las entidades como en los próximos métodos. Es la medida más directa y es el método más confiable en precios de transferencia y su uso es fácil en bienes básicos. Desventajas, que no siempre contamos con comparables internos. Hay veces que las entidades solamente venden a partes relacionadas y no venden a terceros independientes, por lo que no tenemos esta información. Además, es más difícil encontrar comparables externos. Normalmente esta información no está al alcance. Y otra desventaja es que los productos deben de ser iguales o muy similares. Si hay alguna diferencia significativa, nuestro análisis va a perder su exactitud. Esto es el método de precio comparable no controlado aplicado a inventarios y es el método más confiable. De ahí nos pasamos al método de reventa, considerando que el precio de reventa se utiliza al haber descartado, según la ley de impuestos sobre la renta en México, al haber descartado el primer método de precio comparable no controlado. Aquí es cuando vamos a utilizar el segundo método directo, el precio de reventa. Este método se enfoca o se aplica hacia compañías que tienen funciones de ventas o distribución, como también se le llama. Normalmente se utiliza a la entidad distribuidora como la entidad bajo análisis. Es importante considerar que el vendedor normalmente o idealmente no agrega valor al producto, solamente, vamos a decir, compra ese inventario y lo vende, bueno, más adelante vamos a ver los tipos de distribuidores que hay. Y el indicador que utiliza el precio de reventa es el margen bruto. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Por ejemplo, aquí estamos en un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que utilizamos del café. Vamos a decir que la empresa asociada es la que vende la materia prima a su empresa asociada 2. Esta la distribuye a empresas independientes. El precio de reventa sería vamos a decir, el margen que la empresa asociada 2 añade sobre el costo, perdón, sobre las ventas para obtener una utilidad a niveles brutos. Bueno, aquí está la fórmula del margen bruto que se obtiene
de la siguiente forma: ventas netas menos el costo de ventas, que no es nada más que la utilidad bruta sobre las ventas netas y se multiplica por 100. En un ejemplo, vamos a decir que un distribuidor tuvo ventas por 1000 pesos con un costo de ventas de 600, lo que nos da una utilidad bruta de 400, y eso va dividido sobre el total de las ventas, y eso nos da un margen bruto de un 40%, es decir, por cada 100 pesos que venda este distribuidor, va a ganar 40 pesos. Y bueno, aquí se menciona en el manual que este método es preferible cuando se hace una comparación transaccional, es decir, vamos a utilizar información segmentada sobre los márgenes brutos que obtenemos al vender este inventario. Eh, por ejemplo, no, bueno, a diferencia de los otros métodos, aquí es preferible analizar solamente la operación en comento y no la rentabilidad total de la entidad. Se recomienda o se menciona que no es necesario analizar por cada tipo de producto, es decir, si una empresa tiene una gama importante de productos, como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, que vende una gran variedad de refrescos, en vez de analizar el margen bruto de las ventas solamente de Fanta, vamos a analizar, digamos, de toda la gama de refrescos y bebidas que ven. Y también se menciona que para el caso de agentes de ventas que no tienen propiedad sobre los bienes, no tienen inventarios, se puede usar la comisión como este margen bruto. Es importante al momento de analizar el precio de reventa que nuestro distribuidor, como bien mencionamos al principio de este método es aplicable para entidades que tienen la función de distribuir como su actividad principal. Aquí tenemos un gráfico en el que menciona funciones, riesgos y activos, en la que, digamos, a mayor riesgo, funciones y activos, hay mayor potencial de ganancia. Los vamos a mencionar brevemente. Digamos que el primero es soporte de ventas. Este tipo de distribuidor solamente tiene tareas administrativas o de promoción, casi no tiene riesgos. Normalmente lleva una remuneración del costo más un porcentaje de ganancia. Pueden dar, por ejemplo, información sobre los productos y estar, vamos a decir, atentos en la línea de teléfono para vender algún producto. El agente de ventas, en cambio, es un intermediario entre el productor y el cliente final y vende en nombre del productor. Este agente busca, obviamente, aumentar sus ventas para obtener una comisión de las mismas. Distribuidor de riesgo limitado. Aquí es un distribuidor que compra y revende mercancía y parte del riesgo sigue siendo absorbido por la empresa matriz, como pueden ser las garantías, por ejemplo, siguen siendo absorbidas por la casa matriz, y el distribuidor de riesgo limitado puede solamente asumir, por ejemplo, una parte de la logística de llevar ese producto al usuario final. Y el distribuidor de riesgo completo, vamos a decir, compra, almacena y vende, tiene inventarios, fijan precios, hacen estrategias de marketing eh, y realizan actividades de cobranza, tienen mayores actividades y, como se menciona en la tabla, a medida que asumamos más funciones y riesgos, se presume, se espera que el margen bruto sea mayor. Es importante que al momento de analizar una compra-venta de inventario, analicemos si la entidad que estamos analizando se encuentra en alguno de estos tipos de distribuidor y lo comparemos con empresas comparables. Algunas ventajas y desventajas de este método. Ventajas es que ya sabemos quién debe ser la entidad analizada, que este caso es el vendedor, el distribuidor. El método se puede utilizar sin obligar a los distribuidores a obtener utilidades, es decir, vamos a decir que si nosotros analizamos la transacción entre las partes relacionadas y el margen bruto se encuentra en precios de mercado, pero dado que hubo un hecho atípico que hizo que los gastos operativos de esta empresa presentaran pérdidas, no nos exime o no nos menciona que esta entidad estaría fuera del rango de mercado. Eso sería más bien aplicable a otro tipo de métodos. Y aquí el tipo de inventario puede diferir un poquito más que, que en el precio comparable. Por ejemplo, podemos analizar secadoras y lavadoras, distribuidores que vendan solamente, o por ejemplo, también puede ser una empresa que se dedique a distribuir aires acondicionados. Si estas entidades tienen las mismas funciones, activos y riesgos, pueden ser comparables en un análisis. Obviamente, lo ideal es siempre buscar que las empresas comparables, se encuentren dentro de la misma industria. Y bueno, desventajas es que puede ser difícil encontrar datos comparables sobre los márgenes brutos debido a inconsistencias contables. Es decir, va a haber empresas que al momento de medir sus utilidades brutas, puede que tomen algunas cuentas. Por ejemplo, pueden ser descuentos. Vamos a decir, hay algunos que los van a tomar como un costo de ventas, otros como un gasto. Entonces, este tipo de inconsistencias contables, al no tener una misma base, nos van a causar inconsistencias en nuestro análisis. Y una desventaja también es que es un método unilateral, es decir, solo se aplica, solo se analiza a la entidad distribuidora, y puede que las demás partes relacionadas estén en pérdidas u obteniendo resultados desfavorables sin, y vamos a decir que las otras entidades no están cumpliendo con el principio de plena competencia, mientras que esta sí lo está cumpliendo.
La norma mexicana nos menciona que en caso de no haber utilizado los primeros dos métodos directos, que es el método de precio comparable y el método de precio de reventa, se opta por utilizar el MSA. Este método es muy similar al precio de reventa en el sentido de que se miden márgenes a niveles brutos. Sin embargo, este método es utilizado principalmente para compañías productoras de bienes, en el caso de la compra-venta de inventarios. ¿Y cómo se obtiene este indicador o cómo medimos este método? Mediante el margen de costo adicionado neto que se obtiene mediante que no es más que el costo asumido por el productor más un porcentaje de ganancia, como se puede ver aquí en la fórmula, que nos dice precio de venta menos el costo, que no sería nada más que la utilidad bruta entre el costo y multiplicado por 100. En este ejemplo, vamos a decir que una empresa tiene un costo de producción de 500 pesos y el margen de utilidad bruta sería de 250 pesos. El precio de plena competencia sería de 750 y el margen de costo adicionado sería de 50%. Es decir, si los costos fueron 500 más el 50%, pues nos da nuestro precio de plena competencia, que sería 750. Para este método es muy importante la consistencia contable, por eso les puse aquí brevemente una explicación de cómo se comparan los costos y los gastos. En primer lugar tenemos el costo directo de producción, que normalmente es la materia prima, todos los costos que implica producir este bien o servicio también, y también los costos indirectos, como puede ser el alquiler de una planta, agua, luz, la limpieza de la planta, y los gastos operativos tienen que ver principalmente con los gastos de venta y administración, todo lo necesario para que los productos sean vendidos en el mercado y la empresa opere administrativamente, digamos que estos gastos tienen que ver más no tienen tanto que ver con la producción de este bien, sino más bien de la funcionalidad de la empresa. Algunas consideraciones al aplicar este método, que también, al igual que el precio de reventa, hay que buscar que las funciones, activos y los riesgos sean similares de nuestra empresa bajo análisis con las empresas que vayamos a utilizar como comparables. Al igual que el precio de reventa, la comparabilidad del producto es de menor relevancia, pero lo que sí parte un punto fundamental es las funciones, activos y riesgos. Además, la consistencia contable es clave para evitar que los resultados sean inconsistentes de nuestra parte analizada comparado con partes no relacionadas. Y también se puede analizar por transacción. No necesitamos también que la empresa reporte utilidades. Podemos analizar los resultados de la operación en comento. Vamos a decir, si una empresa se dedica a vender lavadoras y secadoras al mercado, pero solamente vende lavadoras y sus partes relacionadas, nos podemos enfocar solamente en los márgenes de costo adicionado obtenidos por la venta de estas lavadoras, que son las que son sujetas a análisis por parte de la autoridad fiscal. Algunas ventajas, aquí el productor debe ser la parte analizada. El método, bueno, aquí dice distribuidor, pero es para productor. Lo que les decía, no es necesario mantener utilidades siempre y cuando pactemos a precio de mercado utilizando este método. Y al igual que el precio de reventa, el tipo de inventario puede diferir siempre y cuando las funciones, activos y riesgos sean similares. Desventajas es que puede haber un vínculo débil entre el costo de ventas y el precio de mercado. Y puede ser difícil también encontrar comparables externas debido a inconsistencias contables por diferencias en cómo las empresas determinan sus costos de ventas. Además de que es un método unilateral, es decir, vamos a decir que una empresa puede estar cumpliendo con este método, con este margen de costo adicionado, y las demás entidades estén fuera de rango o estén operando en pérdidas. Una vez que dichos métodos más directos no sean aplicables, considerando las aplicaciones de este método, como pueden ser inconsistencias contables, falta de información, falta de comparables externas, aquí el manual de la ONU nos remite a utilizar el método de márgenes transaccionales de utilidad. Aquí se analizan las utilidades operativas sobre una base apropiada que la parte analizada obtiene. Es considerado un método indirecto y es más fácil encontrar un comparable, dado que los márgenes de utilidad a niveles operativos pueden quitar el efecto, digamos, que pueden tener las inconsistencias contables de las empresas que estemos comparando. Los principales indicadores de utilidad para la compra-venta de inventario en el contexto de precios de transferencia es, en primera instancia, el margen operativo, que nos muestra la utilidad operativa sobre las ventas netas. Para obtener la utilidad operativa, estamos ya no considerando solamente el costo de venta, sino también los gastos operativos. Y este margen muestra la relación de utilidad operativa sobre las ventas realizadas. Este margen se utiliza para negocios de distribución que compran y venden inventarios, similar al precio de reventa. Un ejemplo es, si una empresa vende 100 pesos y su utilidad operativa es 5 pesos, es decir, después de costos y gastos,
significa que de cada 100 pesos que la empresa vende, gana 5 pesos después de cubrir costos y gastos. Ahora, el siguiente margen es el siguiente indicador de utilidad es el margen de costo adicionado neto, que mide la utilidad operativa sobre los costos y gastos operativos. Este método, este margen, muestra la relación de utilidad operativa sobre los costos y gastos. Es utilizado para entidades que tienen funciones de producción. Y un ejemplo es, si una empresa tiene costos y gastos de 500 pesos y su utilidad operativa es de 25, significa de que de cada 100 pesos que gasta en costos y gastos operativos, gana 5 pesos. Aquí una vez que no podamos analizar mediante los métodos anteriormente mencionados, pues vamos a saber qué indicador vamos a utilizar siempre y cuando que tengamos presente las funciones, activos y riesgos de la entidad que vamos a analizar. Obviamente esto se ve muy condicionado también por la información que el contribuyente nos brinde. Otros de los dos métodos que se utilizan al analizar la compra y venta de inventarios es el retorno sobre activos y la razón de ver. Sin embargo, estos métodos son un poco menos comunes en estas operaciones, aunque sí se pueden utilizar. En primera instancia, el retorno sobre los activos mide la utilidad operativa sobre los activos operativos. Esto nos muestra la relación de la utilidad operativa sobre los activos operativos. Es utilizado cuando la empresa es intensiva en capital. En el caso de compra y venta de inventarios, podríamos analizar a una empresa manufacturera en la que sus activos operativos fueran los mayores generadores de valor en esta entidad. Un ejemplo es, si una empresa tiene activos operativos por 1,000 pesos y su utilidad operativa es 50, significa que de cada 100 pesos de activos operativos, la empresa gana 5 pesos de utilidad. Y en última instancia tenemos la razón de Berry, que nos mide la utilidad bruta sobre, aquí está mal, solamente es los gastos operativos, y esto nos muestra si la utilidad bruta que se obtiene en la empresa es suficiente para cubrir los gastos operativos. Normalmente aplicamos este indicador cuando la empresa no asume riesgos de inventario y es una empresa que tiene funciones y riesgos, funciones activos y riesgos muy limitados o incluso no tiene activos. Eh, Se usa cuando las ventas y el costo de ventas están muy ligados y no reflejan bien la rentabilidad. Y un ejemplo es, si una empresa tiene una utilidad bruta de 200 pesos y gastos operativos de 100 pesos, la razón de Berry sería de 2. Eso nos indica que de cada 1 peso de gasto operativo, la empresa genera 2 pesos de rentabilidad. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarla porque, bueno, nos podemos extender mucho más en la aplicación de cada uno de los métodos. Sin embargo, esta es una versión muy general y considerando los principales métodos que debemos de aplicar para analizar las operaciones de compra y venta de inventario. Eh, Algunas ventajas de este último método es que los márgenes se ven menos afectados por diferencias funcionales. eh, es aplicable a cualquier parte vinculada de la transacción, requiere un análisis funcional menos complejo, dado que las diferencias contables o inconsistencias contables son menores, es más fácil encontrar comparables. En México, en la práctica, este es un método ampliamente utilizado, dado que la información sobre comparables es muy amplia. Y algunas desventajas es que los márgenes netos se pueden ver afectados sobre gastos que no tienen que ver con las operaciones bajo análisis. Algunos países no lo consideran válido y además es un método unilateral, es decir, una empresa puede tener márgenes, eh, positivos y sus partes relacionadas pueden estar en pérdidas. Bueno, ahora sí, hasta aquí lo vamos a dejar.